Hola a todos, mi nombre es Adit Saban, soy psicóloga de niños, adolescentes y adultos, soy coach personal y empresarial y soy terapeuta cognitivo-conductual. Y el día de hoy la plática es un poco acerca de lo que es la educación a distancia, que es un poco lo que nuestros niños prontamente van a empezar, ya que como sabemos las clases no van a ser presenciales. Por lo tanto, todos nuestros niños van a empezar a empezar y a seguir estudiando en educación a distancia. Y hoy mi objetivo son dos cosas en esta plática. La primera es diferenciar entre lo que es educación a distancia y el homeschooling, porque hoy en día estamos escuchando mucho sobre homeschooling y me parece que es momento de aclarar ciertas dudas y de explicar las diferencias entre la educación a distancia y el homeschooling. Y la otra parte es pensar juntos y darles ciertas recomendaciones de cómo podemos incentivar a que nuestros hijos socialicen a distancia. Una de las cosas que ha pasado es que ahorita muchos papás me han hablado, ya que doy terapia a niños y adolescentes y doy coaching para padres y doy pláticas, y muchos papás me han dicho que una de las cosas que más les está preocupando hoy en día es que nuestros hijos llevan más de 5 meses en la casa, en cuarentena, y finalmente van a estar unos meses así. Y lo que les preocupa es que sus hijos, y bueno, nuestros hijos, no han podido socializar de la manera en como siempre han socializado. Entonces, mi objetivo es ir con ustedes dándoles ciertos puntos, dándoles ciertas recomendaciones que se pueden hacer para que ustedes puedan ayudarle a sus hijos y puedan incentivar a sus hijos para que socialicen, aunque sea a distancia. Y obviamente entender cuál es el objetivo de educación a distancia. Y bueno, como les dije, es aclararle las dudas y explicarles la diferencia entre educación a distancia y homeschooling, ya que en muchas partes me he dado cuenta y en muchas pláticas que he escuchado, las personas manejan diciendo que es lo mismo. Y la realidad es que educación a distancia y homeschooling son dos cosas completamente diferentes. Por eso es muy importante saber la diferencia, ya que ahorita es como lo novedoso, está de moda, ¿no? Escuchar de homeschooling. Entonces, voy a compartirles la pantalla y vamos a empezar a trabajar en esto. Okay. Ay, perdón, un segundito. Ok. Entonces, bueno, un poco como nuestro título lo dice, vamos a hablar de educación a distancia y la integración social, que aquí lo que nos importa y creo que es muy importante es pensar y es tener estas herramientas y estas bases para ayudarle a nuestros hijos a que puedan seguir socializando, aunque sea a distancia. Entonces, vamos a hablar un poco de educación a distancia. ¿Qué es la educación a distancia? La realidad es que la educación a distancia no es algo novedoso. Esto empezó en los años 70, desde las universidades, cuando muchos alumnos no podían llegar a nivel presencial a los salones de clase. Y entonces un poco lo que las universidades hicieron es tener diferentes plataformas en donde los alumnos se podían meter a las horas que ellos quisieran y podían ver clases grabadas o videos de los maestros y de esa manera podían estudiar sin tener que ir presencialmente a la universidad. Hoy en día, pues sabemos que hay muchas herramientas las cuales nos han ayudado a estudiar a distancia. Tenemos muchas plataformas, tenemos Zoom, tenemos el de Google Classroom, Skype, bueno, tenemos muchas opciones hoy en día que son herramientas que a las escuelas les ayuda a seguir estando en contacto con los alumnos para que los alumnos sigan estudiando, sigan mandando tareas, trabajos, etcétera, y de alguna manera que sigan estando en contacto con sus amigos. De alguna manera, esta educación, a diferencia de la educación presencial, es una educación más libre y más independiente, ya que el alumno tiene su material, el alumno decide cuándo ingresar a la plataforma, cuándo hacer tarea, enviarlo, al menos que los maestros les digan a los alumnos a tal hora se tienen que meter a la plataforma porque tenemos una clase. Obviamente con esto los alumnos se han vuelto más hábiles utilizando las herramientas tecnológicas y bueno, podemos decir que desde que empezó la pandemia, que ya tenemos 5, casi 6 meses,
las escuelas, para poder seguir fomentando la educación, lo que hicieron es utilizar todas estas herramientas y de esta manera el ciclo pasado, el ciclo escolar que terminó en julio, obviamente no se perdió y ahorita sabemos que las universidades ya empezaron, otros colegios ya empezaron la semana pasada y tenemos otros colegios que empiezan desde esta semana y la siguiente. De esa manera, los alumnos van a seguir estudiando a distancia, sin ponerse en riesgo, teniendo la sana distancia y, evidentemente, no perder el ciclo escolar. Pero la pregunta es, ¿qué es el homeschooling? ¿Por qué la gente está diciendo homeschooling? Se oye un poco y la gente dice, es educar desde casa, es cierto. Pero sí tenemos que entender que hay una gran diferencia entre educación a distancia y el homeschooling. Un poco la primera diferencia que es importante entenderla es que educación a distancia es estudio desde mi casa durante un tiempo. Por ejemplo, si la pandemia termina en enero, quiere decir que los niños en enero van a regresar a clases presenciales. El verdadero homeschool, aunque se oye homeschool, estudiar desde casa, nos habla de otra cosa completamente, que ahorita se los voy a ir explicando porque es una definición completamente diferente, en donde en algunos países es autorizado hacer el homeschool, aquí en México también, aunque no todos lo usamos, ya que muchos preferimos mandar a nuestros hijos a una escuela tradicional. Pero si nos cuestionamos qué es el homeschool, es educar a nuestros hijos en casa, fuera de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. ¿Qué quiere decir esto? La educación a distancia, por ejemplo, nuestros hijos se conectan a Zoom, se conectan al Google Classroom y siguen en contacto con sus maestras y con su colegio. Versus al homeschooling, que es estudiar desde casa y ya no pertenecer a ninguna institución educativa. Quiere decir que el niño con los papás van a escoger un programa y ese programa el niño lo va a estudiar desde casa a su ritmo, a su tiempo. Y lo único que va a hacer el niño es ir a presentar el examen. A diferencia de la educación a distancia, es que el niño está en constante comunicación con la escuela, con sus maestros y va haciendo exámenes o va entregando trabajos. ¿Okay? Y esto nace un poco debido a que hubieron papás que estaban en desacuerdo con el modelo de aprendizaje tradicional y están empezando a apostarle a algo más innovador. También hay muchos papás que de pronto me han dicho en estas semanas, ¿sabes, Adi? La verdad es que mi hijo no tuvo éxito a nivel escolar y por lo tanto decido yo como mamá o yo como papá ser su tutor y que estudie toda la primaria o toda la secundaria en homeschool. Esa también es una gran diferencia. ¿Por qué? La educación a distancia es estudio a distancia, pero cuando ya se me es permitido, cuando ya voy a poder regresar a la escuela, voy a regresar. El homeschool lo que nos dice, el homeschool verdadero, nos dice es, si nosotros escogemos que nuestros hijos estudien la primaria en homeschool, quiere decir que nuestros hijos tienen que estudiar toda la primaria en homeschool o toda la secundaria. El niño cuando utiliza la educación de homeschool no puede estudiar primero y segundo de primaria y luego regresar presencialmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es, si el niño o nosotros como papás decidimos que nuestros hijos van a estudiar homeschool, es todos los años de primaria o todos los años de secundaria. No puede ser un sistema presencial y a distancia. No es un sistema híbrido. Eso es muy importante que lo entendamos y esa es una gran diferencia que hay con la educación a distancia. También, si una mamá o un papá decide que sus hijos van a estudiar homeschool, tiene que ser un verdadero compromiso de parte de los padres de familia, ya que uno de ellos será el tutor de sus hijos. Quiere decir que ya sea la mamá o el papá, se van a dedicar desde casa a enseñarle al hijo. Quiere decir que la mamá o el papá se vuelve el maestro. Por lo tanto, hay muchas mamás que dejan de trabajar fuera de casa y empiezan a trabajar en la casa o dejan de trabajar para educar a sus hijos. ¿Okay? Asimismo, los padres pueden escoger el programa. Hay diferentes programas de estudio y ellos van a escoger el programa que se adecue más a la familia, que se adecue más al niño. Por ejemplo, en una escuela tradicional hay un programa y ese programa todos los niños lo tienen que seguir. También, asimismo, los padres van a seguir un calendario
muy similar al de los colegios, para que de alguna manera darle una rutina a los hijos. ¿Por qué es importante la rutina? El niño tiene que aprender que independientemente que está en la casa, se tiene que levantar, tiene que desayunar y tiene que tener un espacio específico en donde el niño va a poder estudiar. ¿Ok? Esto es muy importante que el niño tenga una rutina porque si no el niño va a decir, estoy en mi casa, no tengo que estudiar, pueden ser las 4 de la tarde, yo puedo seguir jugando en el Xbox o en el PlayStation. Entonces, sí es muy importante entender que en el homeschooling tiene que haber una rutina, tiene que haber un programa escogido, tiene que haber un calendario, que lo recomendable es que el calendario sea similar al colegio para que el niño sienta que tiene una estructura. También los padres de familia, una vez que, bueno, muchos han escogido este sistema porque mencionan que lo han escogido porque no vieron que sus hijos hayan tenido éxito o que el hijo tiene ciertas áreas de fortaleza en donde en una clase de 30 niños o de 20 no se puede trabajar con sus áreas de fortaleza y ellos toman la decisión de trabajar con sus hijos desde la casa y que el niño curse toda la primaria o toda la secundaria desde casa. La realidad es que esto sí es válido, sí es válido. Hay ciertos países que lo aceptan, pero por ejemplo España es un país que tiene una regla, una ley en donde dice que el niño hasta los 16 años tiene que estar escolarizado. Por ejemplo, en México se da esta opción, o sea, sí hay esta opción, nada más que tenemos que entender que es una opción que cambia la vida de la familia, que tiene que ser una decisión de los papás y también de los hijos, y es una decisión que va a impactar y que va a cambiar la dinámica de la estructura familiar. Y eso es un poco los papás que han decidido el homeschooling, es porque ellos han decidido que ellos quieren ser los que eduquen a sus hijos, que no quieren que los hijos vayan a una escuela, a un sistema tradicional, que no quieren que ningún maestro los eduque, y ellos deciden tomar este reto y tomar esta responsabilidad. Por eso, una vez más digo, el homeschooling es si se decide que el niño estudie la primaria en casa, no es solo primero, segundo, tercero, es toda la primaria, porque eso es lo que pide el homeschooling, a diferencia de educación a distancia. En México sí hay una institución que avala eso, que es el INEA, en donde acepta que los niños estudien desde casa. Claro está, con ciertos reglamentos, y obviamente el niño tiene que presentar el examen, todo va por bloques, etc. Y como les dije, en caso de optar por este sistema, el alumno no podrá regresar a un sistema tradicional. ¿Ok? Por eso es muy importante entender esta gran diferencia. Por eso es que yo hoy decidí en mi plática meter el tema de homeschooling, porque de pronto todo el mundo habla de homeschooling y se tienen muchas ideas erróneas. Y tenemos que entender, por ejemplo, que la única institución que certifica a un niño que pueda acreditarlo en un homeschooling es, por ejemplo, la INEA. Es la única institución que permite en México que un niño estudie desde casa, donde el papá va a ser el tutor y donde los papás, en conjunto con el hijo, van a escoger el programa. Pero ahorita nuestra gran pregunta y nuestra gran preocupación es cómo vamos a integrar a nuestros hijos. ¿Cómo vamos a hacer que nuestros hijos socialicen en una educación a distancia? Estamos acostumbrados que nuestros hijos van a la escuela, socializan con el maestro, con sus compañeros, platican, juegan en el recreo y el viernes o en determinados días ellos invitan a sus amigos a las casas o los amigos los invitan a ellos o de repente hay una fiesta, un cumpleaños, etcétera, y los niños socializan de la manera presencial, como conocemos. Y de pronto estamos preocupados porque eso puede hacer que nuestros hijos cada vez sean más introvertidos, que de pronto se encierren en su mundo y que más adelante sean niños introvertidos en donde no quieran estar en contacto con personas. Y obviamente hoy en día, y cuando empezó la cuarentena, y ahora más que nunca, se ha visto muchos papás que están preocupados y que constantemente se preguntan y que le preguntan a los colegios y que le dicen, ok, nuestro hijo se va a conectar al Zoom y va a aprender, pero hoy en día mi preocupación como padre de familia ya no es la parte académica. Si no aprendió a sumar ahorita, en unos meses va a aprender a sumar o a leer o a escribir. Pero cuando hablamos de la parte
de socialización, estamos hablando de una parte emocional, en donde desde el niño, desde que nace, los papás empiezan a hablar con él, empiezan a socializar. Si el niño tiene hermanos más grandes, sus mejores amigos y sus primeros amigos van a ser los hermanos, los tíos, los primos, los abuelos. Y de pronto nos vemos encerrados en una casa 24/7, donde los niños no pueden ver a sus amigos, no pueden ir a casa de los abuelos, de los tíos, estar con los primos. Y entonces surge esta preocupación, ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿Cómo vamos a hacer que socialicen? Y en especial no con los adolescentes, que ahorita más adelante les voy a explicar la diferencia entre los adolescentes a los niños más chicos. Tenemos la preocupación con los niños de edad de kinder, de primero de primaria, de segundo de primaria, cómo nosotros como papás vamos a incentivar la socialización porque estamos preocupados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que este niño que está en la casa todo el día encerrado, vamos a poder hacer que socialice? Entonces, ahorita vamos a hablar de un poco de cómo socializar a distancia, aunque al final de la presentación les voy a dar recomendaciones. Hice como una conclusión de toda esta plática. Entonces, la realidad es que la socialización sí puede ir de la mano con la educación a distancia. Muchas personas creen que una cosa es estudiar la parte académica, el aprendizaje a distancia, y otra cosa completamente diferente es la socialización. Tenemos que entender como maestros, como psicólogos, como educadores, como papás, que sí podemos juntar, sí podemos embonar y sí van de la mano la distancia, la educación a distancia, con la socialización. Claro está que si lo vemos, hoy en día se ha vuelto más fácil contactar con personas con metas afines, con gustos en común, con cosas en común y estudiar a distancia. Es simplemente me conecto y no importa dónde estoy en el mundo, puedo tomar un curso con personas que están en Europa y podemos estudiar juntos. Puedo meterme a una actividad con personas que no conozco, que tal vez no viven en mi país y que estamos hacia la misma meta o tomando clases de karate, de ballet, etcétera, y no tenemos que vivir en el mismo país ni ser de la misma ciudad. También hemos visto que el estudiar a distancia ayuda a que los alumnos tengan la disponibilidad para ayudarse, trabajan en pequeños grupos desde la comodidad de la casa y obviamente pueden estar en contacto con sus amigos a través de las plataformas. Entonces, quiere decir que la realidad es que sí podemos enseñarle a nuestros hijos a socializar a distancia, aunque sabemos que como papás todos, y yo siendo mamá, y siendo educadora, y siendo psicóloga, y siendo terapeuta y coach, claro está que yo también prefiero que mi hija vaya a la escuela o mi hijo que socialicen, que vean a sus amigos. Claro está que como papás preferimos que la socialización sea presencial y no virtual, pero debido a las condiciones que hay hoy, eso es un poco para decirles, papás, sí hay manera de que sus hijos socialicen, aunque no sea lo más adecuado, aunque no sea lo que preferimos, pero sí hay manera. Y eso es un poco también para disminuir la ansiedad y decirles, papás, no se preocupen. Si sus hijos se conectan a sus clases, y ahorita les voy a decir qué más tienen que hacer sus hijos, claro está que van a socializar. Tal vez no van a socializar de la manera que lo han hecho, pero aún así podemos decir que están socializando. Ahora, en el caso de los adolescentes, ¿y por qué menciono que en el caso de los adolescentes es un poco diferente? Porque los adolescentes socializan de igual manera, tanto presencial como virtual. Hemos visto que cada vez los adolescentes están más conectados a las pantallas, al iPad, al celular, etcétera. Y los adolescentes generalmente mucho es, sí socializan en la escuela, pero cuando en la tarde se mandan fotos, chatean, videollamadas, etcétera. Entonces, la realidad es que se ha visto que en el caso de los adolescentes socializan de la misma manera, tanto presencial, o sea, en espacios físicos, como a través de las redes. ¿Quién socializa más a nivel presencial? Obviamente los niños chicos, los niños de edad de kinder y de primaria. En el caso de los adolescentes, no sé si les ha pasado que llegan a un lugar y ven todo un grupo de chavos, adolescentes, y todos están en el celular. Y uno dice, pero no entiendo, pero si están ahí juntos, ¿por qué no platican? ¿Por qué usan el celular? Y de alguna manera esto se ha vuelto la manera de socializar de nuestros adolescentes. Entonces, como papás, tenemos que aceptar y tenemos que comprender que nuestros hijos de alguna manera están familiarizados
con todo este sistema virtual. Y los niños que no están familiarizados, nosotros como papás tenemos que ayudarlos, tenemos que conectarlos al Zoom, tenemos que conectarlos con los abuelos que no pueden ver, con los tíos, con los primos, hacer videollamadas, etcétera, para que cada vez se habitúen más, que se acostumbren más a esta nueva realidad. Porque es un hecho que esa es la nueva realidad que ahorita nuestros hijos van a vivir en ella. De alguna manera, cuando nosotros conectamos a nuestros hijos a las redes sociales, ellos se sienten acompañados. Cuando empezó un poco la pandemia, muchos papás de adolescentes me decían, pero Adi, ¿cuánto tiempo le puedo permitir a mi hijo estar frente a las pantallas? Antes mi hijo estaba 1 hora, 2, y ahora por las clases de Zoom va a estar 4 y 5 horas. La realidad es que todo esto cambió. Porque si antes permitíamos 1 hora o 2 horas y ahora tiene por lo menos 4 o 5 horas al día en Zoom, pues tenemos que permitirle a nuestros hijos que estén en clases en Zoom. Pero por otro lado, también tenemos que permitirle a nuestros hijos que cuando extrañen a sus familiares y amigos, que se conecten. Incentivarlos que se conecten con sus amigos una vez a la semana a platicar. Incentivar a nuestros hijos que le hablen a sus abuelos, a sus tíos, etcétera. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a evitar que nuestros hijos se sientan aislados. Al contrario, lo que vamos a hacer es que nuestros hijos se sientan acompañados por sus seres queridos. Es más, de hecho hay muchos maestros que independientemente de las clases que están dando, también están dando asesorías individuales a los niños. Y hay que incentivar a nuestros hijos a que tomen estas asesorías. Si mi hijo entró a una clase en Zoom y no entendió, tenemos que incentivarlo a que el hijo pida la clase, pida la asesoría y que esté 1 a 1 a través de la pantalla con el maestro, que tenga una relación cercana y que pregunte todas sus dudas. Sabemos que en el momento que los niños empiecen a socializar, y por eso es que la socialización es tan importante, y por eso es que hoy, justo hoy estoy hablando de este tema, porque los niños ya están empezando el ciclo escolar y existen muchas dudas y muchas preocupaciones para los papás. Pero si nosotros mantenemos a nuestros hijos de alguna manera conectados con sus seres queridos, no nada más van a socializar, vamos a ayudarlos a mantenerse en cierto equilibrio emocional y eso también va a fomentar el aprendizaje. ¿Qué me refiero con esto? Si nuestros hijos emocionalmente van a estar bien y van a estar estables, el aprendizaje va a ser efectivo. ¿Qué quiere decir eso? El aprendizaje va de la mano en la parte emocional. Si yo tengo un niño que es muy buen alumno, pero a nivel emocional no está bien, su aprendizaje no va a ser efectivo, no va a tener los resultados que desea. Por eso siempre tenemos que ir en conjunto. Por eso siempre, por ejemplo, cuando yo tengo niños y trabajo con ellos, adolescentes a nivel emocional, siempre estoy en contacto con la escuela y con los papás. Es un triángulo que hacemos: terapia, papás y colegio. Y en medio está el alumno. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en contacto, porque el aprendizaje no es independiente de la parte emocional, ni viceversa. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque una de las cosas que yo siempre le digo a las personas, y lo he dicho muchas veces en mis pláticas, es lo siguiente: la parte emocional es nuestra esencia. Si nosotros a nivel emocional estamos bien, vamos a estar bien en todas nuestras áreas. Con nuestra pareja, con nuestros hijos, en el caso de nuestros hijos, van a estar bien en la escuela, con sus amigos, con sus familiares. Pero si a nivel emocional no estamos bien, estamos angustiados, tenemos ansiedad, estamos tristes o estamos deprimidos, quiere decir que las demás áreas no van a funcionar, o nuestros hijos o nosotros mismos no vamos a llegar a los resultados deseados. Entonces, hagan de cuenta que la parte emocional es como esa semillita que le ponemos en la plantita. Cuando la planta crece y está bonita y florece, quiere decir que la semilla estaba bien y que se le dio el cuidado necesario a la planta. Lo mismo es con nosotros. Si nosotros queremos estar bien o si queremos que nuestros hijos estén bien en todas sus áreas, lo importante es trabajar la parte emocional. Es que nuestros hijos, darles este equilibrio a nivel emocional. Una vez que les damos el equilibrio a nivel emocional, nuestros hijos van a poder socializar y a la vez van a poder aprender de manera efectiva. Y no importa que el aprendizaje sea a distancia. Y hoy en día se ha visto que la interacción virtual cada vez es más rápida, es más fácil. De alguna manera los niños logran conocer a más personas, aún estando en otros países. Y esto es un poco a lo que hoy en día nuestros niños juegan online, Xbox o PlayStation, que de hecho no me quiero meter mucho a eso porque eso fue un tema que yo ya lo di hace un tiempo, pero
los papás que tienen hijos de 8, 9, 10 años en adelante saben que sus hijos pueden jugar ciertos juegos y al mismo tiempo jugar online con sus amigos. De esa manera también socializan, aunque están jugando virtualmente, en ese momento están jugando con el amigo. Entonces, dos amigos pueden estar al mismo tiempo en un juego. Pero bueno, pero tenemos que promover. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estrategias necesitamos para promover la socialización? Porque se oye muy fácil conectar al hijo, pero no siempre lo podemos conectar o tenemos la duda de cuántas horas realmente mi hijo puede estar conectado a las pantallas. Y un poco lo que los papás me han cuestionado y me dicen, ok, Adi, mi hijo tiene 9 años, juega algún juego en PlayStation, tiene ciertos amigos online y socializa. Pero ¿qué hacer cuando hay otra persona que no conoce? ¿Qué hacer? ¿Dejo a mi hijo que socialice con alguien que él no conoce y que yo no conozco? ¿Qué tengo que hacer como papá? ¿Qué tengo que hacer como mamá para que la socialización sea una socialización sana? Porque obviamente sabemos que hoy en día cualquiera puede inventar cualquier perfil, hacerse pasar por un niño de 9 años y es peligroso y estamos poniendo en riesgo a nuestro hijo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que como papás? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel? Entonces, lo primero es que necesitamos motivar y enseñarle a socializar a los niños a distancia. Tenemos que estar con ellos y más si estamos hablando de un niño de kinder, nosotros tenemos que a lo mejor conectarlo a Zoom. El niño no va a poder conectarse solo y también tenemos que entender que un niño de edad de kinder no va a estar más de 10 minutos o 15 frente a la pantalla. Un niño de primero o segundo de primaria puede estar entre 1 hora y 2 horas y sabemos que un adolescente puede estar de 3 a 4 horas frente a la pantalla estudiando. También tenemos que entender que según la edad son las horas que un niño puede estar frente a la pantalla y también hay ciertas horas que nos dice que el niño puede utilizar las pantallas. Por ejemplo, un niño de kinder de 3, 4 años, lo ideal es que nada más use las pantallas media hora al día. Un niño de primaria puede utilizarlo 1 o 2 horas y un niño de secundaria probablemente o de prepa puede después de sus clases utilizar su celular 1 o 2 horas más o hasta 3. ¿Okay? También se ha visto que niños introvertidos se vuelven más extrovertidos cuando empiezan a socializar a distancia. Y eso es porque el estrés baja, la ansiedad baja, la angustia baja, no se sienten vistos, no sienten que alguien los está juzgando, que los está criticando. Por eso se ha visto que para algunos niños socializar a distancia, que se pensó que en algún momento les iba a costar mucho trabajo porque son introvertidos, se ha visto que han tenido buenos resultados. En cambio, niños que son muy extrovertidos, les ha costado mucho trabajo socializar a distancia, porque de pronto dicen, es que me hacen falta mis amigos. Pero sí es importante entender que cualquier interacción, por más pequeña que sea, es muy buena. Si yo conecto a mi hijo de kinder, aunque sea 20 minutos con su maestra y su maestra le lee un cuento, su maestra no sé, le canta una canción, eso es muy bueno. La interacción no tiene que ser grande, no tiene que ser tantas horas. Esto lo digo en especial para los papás que tienen hijos en kinder, porque de pronto uno dice, espérame, tengo un hijo de 3 años o de 2 años, no lo puedo poner frente al Zoom 2, 3 horas. Y claro que no, ningún niño de kinder va a aguantar estar frente a las pantallas 2, 3 horas. De hecho, es antipedagógico. Ningún niño a esa edad debería de estar tanto tiempo frente a las pantallas. Pero si está 10, 15 minutos con su maestra en Zoom, con otros niños, y todos están cantando una canción, o leyendo un cuento corto, es muy bueno. Por eso digo, por más pequeña que sea la interacción, ayuda a que el niño empiece a socializar con sus maestras y con sus compañeros. Y también es importante que cualquier ocasión convertirlo en un evento especial. Reuniones, cumpleaños, festividades. Por ejemplo, ahorita ya llevamos casi 6 meses en cuarentena y a muchos de nosotros nos ha tocado tener nuestro cumpleaños en cuarentena. Entonces, ¿qué es importante? Si es cumpleaños del niño, es armar un Zoom y que los tíos y que los primos y que los amigos y que todos estén en Zoom cantándole las mañanitas, felicitándolo. Si es cumpleaños de otra persona de la familia, hay que conectar a nuestros hijos para que estén, lo que aguanten, 10 minutos, 15 minutos, para que los niños estén, feliciten a sus tíos, a sus amigos
etcétera. Que vean que aunque no es un cumpleaños presencial, también se puede festejarle a una persona, aunque sea a distancia. Por eso esa es la parte que yo digo que hay que convertir cada evento en algo especial. No hay que dejar pasar los cumpleaños, graduaciones, viajes, etcétera. Hay que hacer todo evento y que se conecten, que hablen, que socialicen, que vean a sus seres queridos. También, otra de las cosas que ha funcionado y que ahorita se va a volver a hacer es que tengan una actividad en el día a distancia. Por ejemplo, clases de ballet, de karate, clases de cocina, clases de manualidades, etcétera. Esto también va a ayudar que el niño de alguna manera tome su clase, una clase que le guste, que vea a su maestro, que esté en contacto con su maestro, por ejemplo, de bailes, y que también vea a esos amiguitos, a esos niños que tomaban con él o con ella la clase, que también estén conectados. Por eso es muy bueno que independientemente de conectarlos a la clase de Zoom, a la clase, también que tengan una actividad. Y esta actividad no tiene que ser 1 hora al día, puede ser 1 o 2 veces a la semana, por media hora. Esto también va a ayudar que el niño siga haciendo las actividades que le gustan y seguir socializando con más personas, no nada más con sus amigos del salón de clases, sino que el niño también va a poder socializar con otros niños por la tarde. Jugar, otra de las recomendaciones es jugar en equipo, estos videojuegos online. Claro que un niño de kinder o un niño de primero o de segundo de primaria, yo no lo recomiendo. Yo lo recomiendo más a niños de 10 años en adelante. Pero aquí sí, como papás, tenemos que estar presentes y ver qué juego está jugando, porque hay muchos juegos online que son muy agresivos o que no son para todas las edades. Y la segunda es con quién se está conectando. Si con las personas que está jugando son sus amigos o son personas desconocidas. Y ahí sí les digo, hay que tener mucho cuidado porque hoy en día cualquiera puede inventar el perfil que quiera y tenemos que tener cuidado y escuchar qué le está diciendo a este amigo con el que está jugando, socializando online, ya que puede ser peligroso que el niño dé cierta información a desconocidos. Entonces aquí, como papás, también tenemos que saber quiénes son los amigos, con quién se está conectando, qué está jugando y durante cuánto tiempo yo como mamá o como papá voy a permitir que mi hijo esté conectado. ¿Qué quiere decir eso? Es que si las clases terminan a las 2 de la tarde, eso no quiere decir que mi hijo va a estar conectado online de 3 de la tarde a 11 de la noche. Puede ser que como mamá le voy a dejar que esté 1 hora, hora y media, que juegue, que socialice y que luego se ponga a hacer otra cosa. Por eso les digo que como papás, y más en esta socialización a distancia, tenemos que estar alertas y tenemos que ser cercanos a nuestros hijos. No podemos decir, está socializando por WhatsApp, no pasa nada, no estoy cerca de mi hijo. Al contrario, tenemos que estar más pendientes en la parte de socialización. Es importante que en conjunto con nuestros hijos decidamos, según la edad de nuestros hijos, cuál es el tiempo óptimo para el uso de la tecnología. Otra vez, como les dije, un adolescente lo puede usar 2 horas al día, pero un niño de kinder lo usará media hora. Tenemos que entender cuál es la edad de mi hijo y cuánto tiempo es lo óptimo. Pasaba mucho que ahorita en las vacaciones muchos papás se comunicaron conmigo y me decían, ¿sabes, Adi? Es que de repente veo que a las 3 de la mañana mi hijo sigue conectado, está en línea en WhatsApp o sigue jugando PlayStation. Esto también quiere decir que esto ha sucedido porque no hay límites y porque no hay rutina. Por eso es importante que ahorita que van a empezar a distancia, que nuestros hijos tengan una rutina. Y la parte de rutina es también decirles, tienes tanto tiempo en la tarde para jugar con tus amigos, o para socializar, o para utilizar Instagram, o para estar en Facebook. Nuestros hijos no pueden estar, aunque estemos en casa, no pueden estar toda la tarde metidos en las pantallas. Y explicarle a nuestros hijos, según la edad, qué sí está permitido y qué no está permitido. ¿Qué tipo de información me es permitido escribir en Facebook, escribir en Instagram y qué información no? ¿Qué tipo de fotos sí me es permitido subirlas y qué foto no? Y esto lo digo en especial para los que tienen hijos adolescentes, porque de pronto los hijos están aburridos, empiezan a platicar con gente desconocida, empiezan a mandar fotos que no deberían de mandar. Por eso les digo, nosotros como papás tenemos que estar cercanos a nuestros hijos, tenemos que conocer sus amistades, tenemos que ver qué están haciendo. Y esto no quiere decir que me voy a meter en la privacidad de mi hijo, no. Tengo que darle la privacidad según la edad, pero también estar cercana y platicar con mis hijos o con mi hija, que sí se puede y que no se puede. No por el hecho de que mi hijo agarre el celular y escriba un mensaje
ofensivo, quiere decir que está permitido porque no está frente a esa persona. Por eso es muy importante que nosotros como papás constantemente le digamos a nuestros hijos qué está bien y qué está mal y explicarles qué se espera de ellos al utilizar las pantallas o las redes sociales. Y obviamente limitar el acceso a ciertas páginas de internet dependiendo de la edad del niño. Hay mucha información en internet y hay información que no todos los niños lo deberían de ver y en especial en la edad. Y nosotros como papás podemos limitar el acceso a esas páginas. Se puede, hay maneras de limitarlos. Por eso les digo es que tenemos que estar muy cercanos a nuestros hijos. Tuve el caso de unos papás, les voy a contar un poco. Tuve el caso de unos papás en junio, más o menos, ya estábamos a punto de salir de vacaciones, en donde me decían que su hijo de 15 años se la pasaba horas en el cuarto con la puerta cerrada y que ellos no iban a tocar y no iban a entrar y no iban a absolutamente hacer nada porque es la privacidad. Y yo lo primero es que les dije, a ver, en la hora del desayuno, comida y cena, su hijo tiene que salir del cuarto y tiene que comer con ustedes, tiene que convivir con ustedes. Pero la otra es que yo les decía, si pasa tantas horas en el cuarto, ¿ustedes qué saben? ¿Qué hacen? No saben qué hacen, no saben con quién platican. Finalmente el hijo dice, ay, puedo hacer lo que quiero y puedo meterme a las páginas que quiero, mis papás ni se dan cuenta. Y la realidad es que los papás de pronto decían que del cuarto sale un olor muy rico y ellos no sabían ni qué era. Y entonces decían, cuando estaban platicando conmigo, me decían que tenía como un USB muy lindo, que siempre lo tenía en la boca, pero no sacaba humo ni nada, y que era su USB. Claro, o sea que yo les dije, señores, su hijo está fumando en su cuarto. Hoy en día hay muchos cigarros electrónicos, unos que parecen lápiz, otros que parecen USB y que tienen diferentes olores, a menta, a fresa, a frambuesa. Y los papás ni siquiera sabían que su hijo estaba fumando en el cuarto. ¿Y esto por qué sucedió? Porque no tocaban la puerta, porque no entraban, porque no veían qué estaba haciendo. A partir de ahí que entendieron que el niño estaba fumando, bueno, ya fueron más atentos, abrieron la puerta, etcétera. Por eso les digo, no porque mi hijo sea adolescente quiera decir que tengo que estar alejada de él. Al contrario, entre más crecen, más nos necesitan. Y el estar cerca de mis hijos no quiere decir que me voy a sentar en su cuarto todo el día y le voy a decir, enséñame los chats. No, claro que no. Tengo que confiar en mi hijo, tengo que confiar que está teniendo relaciones sanas, pero tengo también que conocer con quién se está llevando y qué está haciendo. No puedo permitir que mi hijo adolescente esté encerrado en su cuarto todo el día sin verlo, sin platicar con él. Por eso es lo que les digo, también hay que limitar el acceso a Internet. Nos queda claro que esa es la manera de socializar, pero eso no quiere decir que mi hijo tiene que estar conectado a Internet 8 horas en la tarde. Vamos ahorita, les voy a dar las recomendaciones. Son algunas recomendaciones que les puede ayudar. Y con estas recomendaciones, al terminar, vamos a abrir un espacio para preguntas. Si hay personas que tienen preguntas, ya sea desde Facebook Live del Deportivo o desde acá. Igual les recuerdo que los que no pudieron ver en vivo la presentación, no hay ningún problema. Esta presentación se va a quedar grabada. Si más adelante alguien tiene una duda, me pueden escribir. Yo al final de la presentación les voy a decir cómo me pueden contactar. Entonces, las recomendaciones para integrar tanto la parte de aprendizaje con la socialización, que es lo que nuestros hijos van a vivir este semestre o estos próximos meses. Lo primero es, como dijimos, establecer una rutina y cumplirla. Aunque el niño no vaya a la escuela, el niño tiene que entender que hay una rutina, que se tiene que levantar, se tiene que bañar, se tiene que arreglar y, evidentemente, tiene que conectarse a sus clases. La siguiente es, en la casa tenemos que asignarle un espacio a nuestros hijos con mucha luz, con buena ventilación, con una mesa en donde nuestros hijos van a poder estudiar ahí. Cuando sea hora de la comida, nuestro hijo se va a levantar y se va a ir a la mesa a comer. Tiene que tener un lugar, nuestros hijos, un lugar asignado en la casa en donde puedan trabajar, en donde puedan estudiar y que lo disfruten. De esto se trata que disfruten y que aprendan. La siguiente es incentivar a nuestros hijos a que aprovechen el tiempo libre para jugar, para explorar y para innovar. Por eso les decía, no tenemos que permitir que nuestros hijos estén conectados a las pantallas 5 horas en la tarde. También tenemos que incentivar a nuestros hijos que hagan otra cosa, que corran, que escuchen música, que dibujen, que hagan manualidades, que utilicen
su imaginación. Acuérdense que los niños chicos son muy buenos en la imaginación e innovan y pueden inventarse juegos, pueden jugar con algún hermano o con nosotros como papás o ellos solos, no pasa nada, pero tratemos que jueguen con el hermano o si no tiene hermanos con nosotros para fomentar la parte de socialización. La siguiente es seguir un calendario escolar. Por ejemplo, si vienen las fiestas en septiembre, entonces el día de la independencia, decirle, sabes, vístete con los colores de la bandera. Si es otro evento que se vista, hacerlo especial. Por ejemplo, si es el primer día de clases, vamos a tomarte la foto en la casa para que tú te acuerdes que este fue tu primer día de clases, aunque sea a distancia. Empezar a hacer cosas para incentivarlo, para que nuestros hijos se emocionen y hacerlo novedoso, que sea divertido. Obviamente nosotros como papás tenemos que ser el soporte de nuestros hijos, tanto en cuestiones académicas y sociales. Como vamos a estar con nuestros hijos en casa, los que podemos trabajar desde casa, ayudarle a nuestros hijos, ayudarle en la parte académica, ayudarle en la parte social y otra vez, incentivarlos a que si tienen alguna duda, que pidan una asesoría con su maestra o que si extrañan a sus amigos, que les hablen, que hagan una videollamada, etc. En caso de que no los podamos ayudar, en caso de que veamos a nuestros hijos deprimidos, tristes, angustiados, tenemos que pedir ayuda a un profesional, porque no, como papás llegamos hasta cierto límite. Aquí sí les digo, si ustedes ven que sus hijos están aislados, están siendo más introvertidos, no quieren hablar con nadie, están tristes o deprimidos, sí es importante que ustedes pidan ayuda. Existimos muchos profesionales que podamos ayudarle a sus hijos. Esos son focos rojos para ustedes y no los dejen pasar de largo. Si ustedes están viendo una situación en donde ustedes perciben a su hijo triste o deprimido, sí es importante que pidan ayuda profesional para entender qué le está pasando y que ustedes tengan herramientas para poder ayudarle a su hijo a que esté bien y a que salga adelante. La siguiente es estar mucho en contacto con el colegio, porque ahorita lo que vamos a hacer es educación a distancia, no homeschooling. Es estar en contacto, ver cuáles son las necesidades, cómo como papás la escuela nos puede apoyar y cómo nosotros como papás podemos apoyar a la escuela, porque el objetivo aquí es ganar, ganar y que nuestros hijos estén bien. También utilizar maneras creativas para que los niños tengan un vínculo social, que esto fue un poco de lo que yo les decía, es métanlos a una clase, aunque sea 2 veces a la semana, ballet, pintura, manualidades, cocina, lo que a sus hijos les gusta, para que socialicen con más personas. Que la socialización no nada más sea en la mañana, sino que la socialización también sea en la tarde, que sus hijos conozcan a otras personas. Para los chavos de prepa, o universitarios, existen muchas universidades que están dando cursos online gratuitos. Incentiven a sus hijos que se metan a cualquier curso, es gratuito, y de esa manera van a aprender algo nuevo, algo que les interesa y otra vez van a conocer a gente nueva. Ayudarles, nosotros somos, acuérdense que nosotros como adultos somos el espejo de nuestros hijos. Como nosotros nos comportamos, así se van a comportar nuestros hijos. Nosotros tenemos que practicar mucho ahorita que empieza el ciclo escolar, la paciencia y la empatía. Una vez que nosotros practicamos estas dos cosas, lo vamos a poder trabajar con nuestros hijos. Por eso es muy importante que nosotros como adultos estemos tranquilos, que si nosotros nos desesperamos, que busquemos un espacio, que salgamos de la casa, que hablemos con un profesional si sentimos que no tenemos las herramientas o que nosotros mismos como adultos estamos angustiados, o si nosotros como adultos no estamos pudiendo tener paciencia o empatía, o no estamos pudiendo socializar, o no podemos estar trabajando como anteriormente lo hacíamos, o si de pronto estamos sintiendo que no estamos llegando a los resultados deseados, o que estamos teniendo problemas con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestra pareja. Pidamos ayuda. Nadie está solo, hay muchas personas que les pueden ayudar. Y tratar de conservar rutinas pasadas y hacerlas divertidas. Por ejemplo, las clases. Si mi hijo iba a clases de karate, tratar de meterlo a clases de karate, aunque sea por Zoom. Si a mi hija le gusta pintar, que pinte. Si mi hijo está acostumbrado que el primer día de clases siempre le toman las fotos del primer día de clases, le tomo la foto y le digo, mira, esto va para el álbum y te vas a acordar que este día, siempre te vas a acordar de este día porque era el día que tuviste que empezar el ciclo escolar a distancia.
Otra vez, si es el Día de la Independencia, que nuestro hijo se vista o nuestra hija con los colores de la bandera y tomarle las fotos y festejar un poco para que sienta que es un día festivo, a pesar de que no está en la escuela. Si es su cumpleaños, hacerle el pastel, pedirle a sus amigos que le manden una foto, una carta, un video de 1 o 2 minutos para que se sienta acompañado, hacer Zoom con la familia para que lo feliciten. Yo creo que hay muchas maneras creativas para poder incentivar la parte social de nuestros hijos. Aquí yo creo que es un trabajo en conjunto, papás y niños. Sí hay muchas maneras, digo, aparte de las recomendaciones, digo, creo que hay muchas más ideas. Si alguno de ustedes tiene como una situación particular con sus hijos, escríbanme, de veras, escríbanme y juntos podemos pensar y los puedo apoyar con ciertas herramientas para ayudarlos, porque nos queda claro que cada familia tiene otra situación y cada niño está viviendo esta cuarentena de otra manera y cada niño tiene otra necesidad y cada niño también socializa de otra manera. Y lo mejor es que en conjunto pensemos si hay casos particulares para ayudarle a sus hijos. Entonces, un poco es, ahorita vamos a dar este espacio a ver si hay preguntas, es si ustedes tienen preguntas, si ustedes vieron este video grabado, me pueden buscar en Facebook como Adit Saban, también me pueden buscar en Instagram, me pueden escribir un inbox o me pueden marcar a mi celular es el 5513 53 12 06, o me pueden escribir un correo y con mucho gusto les contesto si tienen dudas, preocupaciones, como cosas específicas, a coachaditsaban@gmail.com. Igual mis datos también lo pueden encontrar al principio de la presentación y con mucho gusto, si tienen dudas, si tienen preocupaciones, algún tema específico en particular con sus hijos, de veras no duden en escribirme. Con mucho gusto podemos trabajar en herramientas y en estrategias para que sus hijos estudien de la mejor manera, para que ahora que empiece el ciclo escolar sea una educación sí a distancia, pero que haya un aprendizaje efectivo y obviamente que haya mucha estabilidad a nivel emocional en sus hijos y que sus hijos estén bien y que sigan socializando. Ese es nuestro objetivo y esto es un poco de lo que se habló el día de hoy. Entonces vamos a ver si hay alguna pregunta para contestar. Alejandro, no sé si me puedes apoyar a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver, ahorita me van a avisar si hay alguna pregunta. Si los que están viendo este video, si tienen alguna pregunta, por favor escríbanme, con muchísimo gusto les voy contestando sus dudas que tienen, sus inquietudes acerca de la socialización o puede ser también acerca de la educación a distancia o del homeschooling, que también lo mencionamos en esta plática. Muchas gracias, Mayan. Gracias por conectarte. Ok, creo que no hay preguntas. Creo que las personas que están conectadas, creo que quedó claro. Entonces, bueno, si más adelante hay preguntas, hay dudas, con mucho gusto escríbanme o mándenme un mail o márquenme y con mucho gusto les contesto. Ok, entonces muchas gracias y primero que nada quiero agradecerle al CDI, al Deportivo, por este espacio. Es un espacio muy enriquecedor y les agradezco que me hayan dado la oportunidad una vez más de poder estar aquí con ustedes. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy y que se tomaron el tiempo para estar en esta plática. Muchas gracias a todos y cualquier cosa, aquí estamos.